En octubre de 2013, Bram Ashdown, fotógrafo naturalista de 29 años, viajó a los densos bosques del estado de Washington para tomar una serie de fotografías para un calendario medioambiental. Fue visto por última vez en una pequeña cafetería de la ciudad de Winden, hablando con entusiasmo sobre la búsqueda del abeto Douglas perfecto. Después de eso, Bram desapareció. No volvió a su motel ni se puso en contacto con su hermana o sus colegas de la redacción. Un año después, unos voluntarios encontraron su cámara profesional escondida bajo las raíces de un viejo pino caído. Cuando los expertos recuperaron los datos de la tarjeta de memoria dañada, quedaron asombrados. Entre las fotos ordinarias de naturaleza había una serie de miles de fotos absolutamente idénticas del mismo árbol. Este descubrimiento fue solo el principio de una investigación que reveló el lado oscuro del orden perfecto en plena naturaleza. Las técnicas de búsqueda más avanzadas no consiguieron localizar a Bram Ashdown cuando desapareció en el Bosque Nacional de Gifford Pinchot. Los perros perdieron el rastro cerca del lecho rocoso de un arroyo. Un helicóptero no pudo atravesar el denso dosel de copas y un equipo de guardabosques buscó en cada metro del sendero Winden. Y sin embargo, el domingo 2 de noviembre de 2013, Bram pareció desaparecer entre los pinos centenarios sin dejar rastro. Aquella mañana se despertó en el motel Pine Spire, a las afueras de la ciudad de Winden, Washington. Según el recepcionista, Terry Mullins, Brim bajó al vestíbulo a las 6:30 de la mañana, les dio las gracias por la noche y dijo que volvería a última hora de la tarde. Llevaba una chaqueta azul oscuro de material impermeable, pantalones caqui y botas de montaña resistentes. Llevaba una mochila impermeable profesional y una costosa cámara Canon colgada del cuello. Parecía un fotógrafo normal de los que nos visitan a menudo, recordó Terry más tarde. Tranquilo, concentrado y quizá un poco reservado, pero no había nada en él que me desconcertara. Parecía bien preparado. A las 7:15 de la mañana, Brim entró en la cafetería The Old Stump, en la calle principal de Winden. La propietaria, Martha Wilson, de 62 años, recordó que había pedido un café grande y un bocadillo de pavo. Mientras ella preparaba el pedido, Bram hablaba entusiasmado de sus planes de encontrar y fotografiar el abeto Douglas perfecto para un calendario medioambiental. El tipo estaba radiante cuando hablaba de árboles, recordó Marta más tarde. Dijo que esa niebla en el bosque crearía exactamente la atmósfera que había estado buscando durante meses. También bromeé diciendo que hay miles de árboles así en nuestros bosques, y él me contestó que cada uno era especial para él. Eso fue lo último que supe de él. A las 8 de la mañana, las cámaras de vigilancia de la gasolinera de Forest Stream grabaron a Brim echando gasolina en su Honda CR-V alquilado y comprando 2 botellas de agua. El cajero, Kyle Jenkins, de 18 años, que soñaba con una carrera como fotógrafo, reconoció el equipo profesional y le pidió consejo. Bram le explicó pacientemente cómo trabajar con la luz en el bosque y le aconsejó buscar siempre ángulos inusuales. Este diálogo fue grabado por una cámara de vigilancia. La última vez que el coche de Bram fue visto por las cámaras de tráfico fue a las 8:23 de la mañana en el cruce de la autopista 35 con una carretera forestal que lleva al sendero Winden, una ruta popular entre excursionistas y fotógrafos. Cuando llegó la noche y Bram no regresó al motel, Terry Mullins no le dio mucha importancia. Los turistas solían quedarse en el bosque, fascinados por el paisaje o entusiasmados por hacer fotos. Pero cuando el domingo por la mañana su cama estaba deshecha y nadie contestaba al teléfono, llamó a la oficina del sheriff del condado de Skamania. El ayudante Mike Henderson llegó al motel a las 10 de la mañana y tomó declaración. Se puso en contacto con el servicio de guardabosques del Bosque Nacional Gifford Pinchot y a las 12:30 del mediodía los agentes encontraron el coche de Brim en el aparcamiento del inicio del sendero. El coche estaba cerrado
y en su interior había una chaqueta, mapas y una botella de agua vacía. No había signos de lucha, robo o violencia de ningún tipo. El guarda forestal, Tom Riley, que fue el primero en examinar el lugar, dijo: parecía que el hombre había salido a dar un paseo y tenía intención de volver. No había nada sospechoso. No había rastro de él. El lunes por la tarde, las búsquedas oficiales no habían dado ningún resultado. Los perros rastreadores habían perdido el rastro a 1,5 kilómetros del aparcamiento, donde el sendero cruzaba un tramo rocoso del arroyo. Un helicóptero que inspeccionaba la zona desde el aire no encontró nada sospechoso en la densa cubierta forestal. Un equipo de 10 guardas peinó los alrededores en un radio de 3 kilómetros sin éxito. El martes por la tarde, la hermana de Bram, Elena Ashdown, de 32 años y natural de Portland, llegó a la zona. Férrea y concentrada, descartó la teoría de que su hermano pudiera haberse perdido. Bram creció en los bosques de Oregón, dijo en una reunión con el equipo de búsqueda. Conocía el bosque mejor que una manzana de la ciudad. Siempre llevaba una brújula y un mapa y sabía cómo utilizar el sol para orientarse. Algo ocurrió. Algo malo. El sheriff John Morris preguntó por la zona. El guarda forestal Ben Carter, un hombre de 53 años con el rostro curtido, que llevaba más de 20 años trabajando en estos bosques, se presentó en la sede de la búsqueda. Le di permiso para hacer fotos en la zona protegida, dijo. Parecía experimentado, bien preparado. Hizo preguntas razonables sobre la ruta. Si me lo permiten, me uniré a la búsqueda. Conozco estos lugares como la palma de mi mano. Tras una semana de intensa búsqueda, se suspendió la operación oficial. No quedó ni un solo rastro, ni una sola pista que indicara el destino de Bram Ashdown. Su nombre se añadió a la triste lista de turistas desaparecidos en los bosques de Washington. Los lugareños sacudían la cabeza y susurraban: «El bosque se ha llevado a otro». Una vez más, el bosque no quiso compartir sus secretos. Y en la oficina del sheriff, John Morris, que llevaba 14 años trabajando en las fuerzas del orden, miró el mapa con todas las zonas controladas, marcadas con un rotulador rojo, y sintió que algo iba mal. Se había pasado por alto algo esencial, como si una sombra parpadeara en mi visión periférica, pero cuando volví la cabeza, allí no había nada. «La gente no desaparece así como así», le dijo a su ayudante. «Hemos pasado algo por alto, y tengo la intención de encontrarlo». Una semana después de la desaparición de Bram Ashdown, la operación de búsqueda entró en una fase pasiva. Los guardas forestales del Bosque Nacional Gifford-Pinchot siguieron patrullando la zona, pero se suspendió la búsqueda oficial a gran escala. El tiempo empeoraba con el paso de los días. El otoño en las montañas del estado de Washington no toleraba retrasos. Las temperaturas descendían hasta los 4 grados centígrados por la noche. Las lluvias se hacían más intensas y la niebla se cernía entre los árboles durante días enteros. Las posibilidades de encontrarlo con vida después de una semana en estas condiciones son casi nulas, dijo el sheriff John Morris en una rueda de prensa el 15 de noviembre de 2013. Si está herido, no tiene refugio ni provisiones. El bosque no perdona los errores. Elena Ashdown se negó a aceptar esta afirmación. Alquiló una habitación en el motel Pine Spire por tiempo indefinido y se levantaba a las 6 cada mañana para continuar su búsqueda. «Conozco a mi hermano», decía a cualquiera que intentara convencerla de que regresara a Portland. Habría encontrado una forma de sobrevivir, habría dejado señales. Algo falla en esta investigación. Concedió una emotiva entrevista al periódico local, el Winden Weekly, rogando a quien tuviera información que se pusiera en contacto con ella o con las autoridades. Mientras las cámaras rodaban, permaneció estoica. Cuando los periodistas se marcharon, lloró junto a su coche durante más de 1 hora. A mediados de diciembre, las nevadas habían dificultado mucho la búsqueda. El sendero de Winden se cerró oficialmente a los excursionistas durante el invierno.
Olena se negó a rendirse. Creó una página en las redes sociales donde publicaba información sobre su hermano, sus fotos y las últimas noticias sobre la investigación. Se puso en contacto con grupos de escaladores experimentados y viajeros de Portland y Seattle. «No os pido que arriesguéis la vida», escribió en su llamamiento. «Pero si de todos modos van a ir a las montañas, por favor, mantengan los ojos bien abiertos. Busquen cualquier señal, restos de equipamiento, rastros de un campamento, cualquier cosa». A su llamada respondió un grupo de escaladores de Portland llamado Cascade Shadows. Los 6 hombres y mujeres, dirigidos por Mark Ferguson, de 43 años, guía profesional y veterano de operaciones de rescate en montaña, decidieron revisar las zonas a las que no habían llegado los equipos de búsqueda oficiales. «La operación oficial sigue el protocolo», explicó Mark durante una reunión con Olena. «Pero a veces esto significa que ciertos lugares de difícil acceso quedan sin revisar. Nosotros estamos especializados en esas zonas». El 19 de diciembre, cuando cayeron las primeras nevadas importantes, el equipo de sombras de cascada se dirigió a una antigua cantera de piedra pómez situada en el extremo oriental de la zona de búsqueda. La zona estaba marcada en los mapas oficiales como verificada, pero Mark tenía sus sospechas. La cantera tiene un complejo sistema de grietas y hendiduras. Una inspección de la superficie no podría haber sido lo bastante minuciosa, dijo mientras observaba las imágenes por satélite de la zona. Al amanecer, cuando la temperatura era de 6 grados bajo cero, los escaladores iniciaron el descenso a la parte principal de la cantera. Las escarpadas paredes, de más de 100 pies de altura, formaban un anfiteatro natural, cubierto de rocas y árboles caídos en el fondo. Se dividieron en parejas e inspeccionaron sistemáticamente la zona, comprobando cada bloqueo. A la 1 de la tarde, la nevada se intensificó y la visibilidad se redujo a unas decenas de metros. Mark estaba a punto de dar la orden de regresar cuando oyó gritar a Sarah Chen, una de las escaladoras que estaba explorando la sección norte de la cantera. «Aquí hay algo», resonó su voz en las paredes de piedra. Mark vadeó la nieve fresca hasta donde Sarah se encontraba junto a un enorme pino caído. Las raíces del árbol, retorcidas en el suelo rocoso, formaban un enmarañado laberinto de tierra y piedras. «Al principio me fijé en un destello», explicó Sarah, señalando algo oculto en las profundidades entre las raíces entrelazadas. «Pensé que era un trozo de cristal o de metal, pero entonces...» Mark se acercó más y vio la lente de una cámara semienterrada por la tierra y las hojas. El resto del dispositivo estaba profundamente presionado entre las raíces, como si lo hubieran escondido deliberadamente. Despejaron cuidadosamente la zona y sacaron lo que resultó ser una cámara Canon EOS profesional. El aparato estaba muy dañado, el cuerpo estaba agrietado, la pantalla rota, pero la tarjeta de memoria, protegida por un compartimento sellado, permanecía intacta. «No pudo ser un accidente», dijo Mark mientras examinaba el hallazgo. La cámara no podía haber llegado tan hondo entre las raíces por sí sola. Alguien la escondió. El equipo suspendió rápidamente la búsqueda y regresó al cuartel general, evitando el empeoramiento del tiempo. A las 5 de la tarde, entregaron la cámara al detective Michael Pierce, encargado de investigar la desaparición de Bram. «El número de serie coincide», confirmó el detective tras comprobarla. «Es la cámara de Bram Ashdown y estaba escondida a propósito». La tarjeta de memoria fue incautada de inmediato y enviada al laboratorio técnico del departamento del sheriff. El experto Alex Wong fue el encargado de recuperar los datos a pesar de los daños. «La cámara ha sufrido importantes daños mecánicos», informó a la mañana siguiente. «La naturaleza de los daños indica que alguien intentó destrozarla con una roca. No es el resultado de una caída ni de daños meteorológicos». El 21 de diciembre, a las 10 de la mañana, el detective Pierce, el perito Wong y Elena Ashdown se reunieron en la oficina del sheriff. En la pantalla del ordenador se abrió una carpeta con las fotos recuperadas.
Hemos podido guardar todos los archivos, explicó Wong, y los resultados son asombrosos. Las 200 primeras fotos eran imágenes corrientes del bosque, amplias panorámicas del sendero Winden, bruma matinal entre los troncos, primeros planos de musgos y líquenes, unas cuantas instantáneas de un ciervo pastando en un claro. Era el típico trabajo de un fotógrafo naturalista profesional. Pero entonces empezó algo incomprensible. Empezando por la foto número 243, todas estaban tomadas desde el mismo punto y mostraban el mismo árbol, un viejo y poderoso pino ponderosa que se erguía en la linde del bosque, con un tronco robusto y una característica rama inferior doblada. Las fotos eran casi idénticas, con ligeros cambios de iluminación según la hora del día. Los metadatos horarios mostraban que las imágenes se tomaron continuamente a intervalos de aproximadamente 5 minutos a lo largo del día. La última imagen se tomó a las 6:32 de la mañana del 2 de noviembre, casi un día después del inicio de esta extraña serie. La última imagen de la serie estaba borrosa, como si la cámara hubiera sido arrojada o golpeada bruscamente de las manos del fotógrafo. Después, la grabación se detuvo. Este pino ponderosa, dijo el detective Pierce, no está lejos de la misma cantera donde se encontró la cámara. Tenemos que encontrar este árbol. A la mañana siguiente, un equipo combinado de detectives, guardabosques y escaladores se dirigió al lugar. Rápidamente encontraron el pino, que destacaba en el bosque por su enorme tronco y su forma característica. Se registraron minuciosamente los alrededores del árbol. Tras varias horas de búsqueda, se encontraron bajo una capa de nieve una botella de agua vacía que coincidía con la que Bram había comprado en la gasolinera y varias huellas de botas conservadas en el suelo helado. El experto confirmó que las huellas no pertenecían a Bram, eran más grandes. «Algo pasó aquí», dijo el sheriff Morris mientras inspeccionaba la zona. Algo que hizo que el fotógrafo se pasara horas fotografiando el mismo árbol y luego la cámara fue dañada y escondida deliberadamente. Un experto en psicología que fue invitado a analizar la serie de imágenes tenía una opinión diferente. Una repetición tan monótona no es característica de psicosis o alucinaciones. Más bien parece sumisión, como si alguien estuviera a su lado y le obligara a hacer esas fotos, quizá bajo amenaza. La teoría del accidente fue finalmente rechazada. Ahora, la investigación barajaba una versión del crimen. Apareció una nueva pista física en el caso, pero el misterio no hizo más que profundizarse. ¿Qué ocurrió cerca del pino ponderosa? ¿Quién obligó a Bram a hacer 1000 fotos idénticas? ¿Y dónde está ahora el propio fotógrafo? El bosque guardaba sus secretos, y con el telón de fondo de la tormenta de nieve que cobraba fuerza, el pino ponderosa parecía un centinela que vigilaba en silencio a quienes buscaban la verdad. El descubrimiento de la cámara cambió por completo el curso de la investigación. Lo que había parecido un accidente en la naturaleza adquiría ahora la apariencia de un crimen deliberado. El 23 de diciembre de 2013, el detective Michael Pierce reunió un nuevo equipo de investigación en la oficina del sheriff del condado de Skamania. Esta vez trajeron a expertos del FBI y a especialistas en forense digital. La tarjeta de memoria es nuestra prueba más valiosa, dijo Pierce mientras extendía las fotos sobre la mesa. Tenemos que exprimirle hasta la última gota de información. Jason Tran, especialista del departamento informático, analizó a fondo los metadatos de cada archivo. «Mira», señaló a la pantalla del ordenador. Las primeras 242 imágenes se tomaron en distintos lugares a lo largo del día. Luego hay una pausa de 23 minutos, tras la cual empieza esta serie interminable de un árbol. ¿Qué pudo estar haciendo Bram en esos 23 minutos? La respuesta exigía recrear la ruta exacta del fotógrafo. La última foto normal se tomó cerca de una pequeña cascada, 3 kilómetros al norte de donde estaba el pino ponderosa.
unos 20 minutos de caminata para una persona entrenada. Caminaba a propósito hacia ese árbol, concluyó el detective Pierce. Tal vez lo vio desde lejos y pensó que sería un sujeto interesante para una fotografía. Pero algo ocurrió en el camino o justo al lado del pino. El FBI envió a una especialista de la Unidad de Análisis del Comportamiento, Emily Chang. Pasó horas estudiando una serie de fotos idénticas, buscando la más mínima diferencia. «Hay algo importante», dijo finalmente. «Si las miras en secuencia, puedes ver cómo la composición cambia gradualmente. En los 100 primeros fotogramas, el árbol está perfectamente centrado, pero con cada 100 fotos sucesivas, el encuadre es cada vez menos preciso. Esto es un indicio de fatiga física y mental. Una persona no puede mantener las manos absolutamente quietas durante horas». Otro experto que analizó las últimas imágenes borrosas hizo un descubrimiento escalofriante. «Mira este último fotograma», amplió la imagen y ajustó el contraste. Aquí, en el borde del encuadre, se distingue el contorno de una mano con un guante oscuro. Alguien agarró la cámara. El análisis digital confirmó que la cámara había sido rota deliberadamente. La piedra iba dirigida a las partes que contienen los componentes electrónicos, pero la tarjeta de memoria permanecía protegida, tal vez por accidente o tal vez a propósito. Quien rompió la cámara quería destruir su funcionalidad, pero no necesariamente la información, sugirió Tran. Esto es ilógico. Si quisieran ocultar un delito, habrían destruido también la tarjeta de memoria. Los detectives decidieron traer a otra experta, la doctora Elizabeth Moore, una psicóloga forense con amplia experiencia trabajando con criminales en serie y secuestros. Elena Ashdown estuvo presente durante esta consulta. Una serie de fotografías idénticas del mismo pino no es síntoma de psicosis o alucinaciones, explicó la doctora Moore tras examinar las pruebas. Las personas en estado de psicosis no son capaces de tanta metódica y coherencia. Incluso si Brim hubiera sufrido envenenamiento o falta de oxígeno, sus fotografías habrían mostrado un caos y una fragmentación crecientes, no una repetición monótona. El Dr. Moore ofreció una teoría alternativa. Parece una compulsión. Se trata de un patrón de comportamiento en el que una persona se ve obligada a realizar determinadas acciones en contra de su voluntad. Si suponemos que alguien estaba de pie, fuera del encuadre, y obligaba a Bram a fotografiar este árbol durante horas y horas, sin dejarle descansar ni apartarse. Esto explicaría el deterioro gradual de la precisión de la composición debido a la fatiga y la desesperación. Olena, que había estado escuchando a los expertos en silencio, se levantó de repente. «Ese no es mi hermano», dijo con voz temblorosa por la emoción. Bram nunca habría hecho 1000 disparos idénticos, ni siquiera bajo amenaza. Él creía que cada disparo debía ser único. Me decía que la luz nunca se repite, que cada momento en la naturaleza es único. Para él, hacer 1000 fotos idénticas sería como firmar su propia sentencia de muerte. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se recompuso rápidamente. Alguien le obligó a hacer algo que iba en contra de sus convicciones más profundas como fotógrafo y artista. No fue solo violencia física, fue humillación. El Dr. Moore asintió. Puede que tenga razón, parece una forma especial de tortura. Forzar a una persona a hacer algo que destruye su identidad. Si el autor sabía lo importante que era su trabajo para Bram. Debe haber conocido a Bram personalmente, concluyó el detective Pierce. O al menos saber lo suficiente sobre él como fotógrafo. El 26 de diciembre, los forenses informaron de que habían recuperado parcialmente los archivos borrados de la tarjeta de memoria. Entre ellos, había varias fotos tomadas el día anterior a la desaparición. Las fotos mostraban paisajes ordinarios y animales salvajes, pero en una de ellas, tomada en el Bosque Nacional Gifford Pinchot, había un hombre con chaqueta de camuflaje al fondo, revisando lo que parecía una trampa. No se le veía la cara.
Quizá sea un cazador o un guardabosques, sugirió Pierce. Deberíamos comprobar quién tenía permiso para colocar trampas en esa zona. Una consulta al Departamento Forestal arrojó información inesperada. Solo un empleado tenía permiso oficial para regular la población de roedores en la zona, el guarda regulador Alan Reed, que llevaba 12 años trabajando para el Servicio Forestal. Reed es responsable del control de plagas en el sector oriental, explicó un representante forestal. Coloca y revisa trampas y controla las poblaciones de distintas especies. Trabaja casi siempre por su cuenta y rara vez viene a la oficina. El detective Pierce decidió hablar con el guarda forestal, no como sospechoso, sino como posible testigo que podría haber visto a Bram el día de su desaparición. Mientras tanto, Olena seguía buscando más información. Se puso en contacto con los colegas de su hermano, consultó sus antiguos proyectos y encontró algo importante: una serie de fotografías tomadas un año antes en la misma región. Llevó el disco de archivo al detective. «Mira esta foto», le dice señalando una de las imágenes. «Creo que es el mismo hombre del fondo de la foto reciente». El detective amplió la imagen. En la foto, tomada aparentemente sin el conocimiento del sujeto, el mismo hombre camuflado estaba de pie en un claro del bosque. Su rostro era parcialmente visible, delgado, bronceado, con una corta barba gris. Junto a él, en el suelo, había una extraña disposición de piedras, conos y varias trampas dispuestas en un círculo casi perfecto. «Parece una especie de ritual», susurró Elena. «Bram nunca me enseñó esta foto». El detective Pierce comprobó la fecha de creación del archivo. La foto había sido tomada exactamente un año antes de la desaparición de Bram, el 2 de noviembre de 2012. «Tenemos que hablar con Alan Reed», dijo. «Ahora». Pero la conversación tuvo que esperar. Una enorme tormenta invernal había azotado la región, bloqueando las carreteras y haciendo imposible viajar a zonas remotas. Mientras el equipo de investigación esperaba a que mejorara el tiempo, siguió analizando todas las pruebas disponibles. Poco a poco surgió una imagen inquietante. Bram podría haber fotografiado accidentalmente algo hace un año, algo de lo que ni siquiera se había dado cuenta en ese momento, pero que podría haber sido fatal un año después. «Tenemos que averiguar más sobre este Alan Reed», insistió Elena. «Hay algo en esta historia de las piedras y las trampas. Algo no está bien». En el silencio del despacho, la detective miró las fotografías del pino ponderosa. 1000 instantáneas idénticas, como un castigo, como una tortura, como una cruel ironía del destino para un hombre que veía la singularidad en cada momento de luz. Cuando por fin se despejó la nieve de las carreteras, el detective Michael Pierce decidió dirigirse a la oficina del Servicio Forestal de E.E.U. en Winden. Quería saber más sobre Alan Reed antes de conocerlo en persona. La carretera estaba reluciente de hielo cuando su todoterreno salió de la ciudad el 30 de diciembre de 2013. La oficina de silvicultura de Winden Grove estaba situada en un sencillo edificio de madera a las afueras de la ciudad. El guarda forestal superior, Ben Carter, el mismo que había ayudado a buscar a Bram, se reunió con el detective en su despacho, que estaba repleto de mapas e informes. ¿Alan Reed? Se acarició la barba canosa, pensativo. «Lleva 12 años con nosotros, un excelente rastreador. Conoce cada centímetro del territorio». «¿Cuál es su opinión personal sobre él?», preguntó Pierce, observando atentamente la reacción del otro hombre. «Es un hombre de pocas palabras, prefiere estar solo. A veces puede ser brusco, pero hace su trabajo a la perfección». Carter guardó silencio. «Sabes, algunas personas viven en ciudades, pero realmente pertenecen a los bosques. Alan es una de ellas». Podría haberse cruzado con Bram Ashdown. Reed comprueba todos los permisos de fotografía en el sector oriental. Es su responsabilidad, así que sí, deben haberse conocido.
La segunda persona con la que habló el detective era un joven guarda forestal, David Miller, un entusiasta de 26 años que solo llevaba un año trabajando en el parque. Alan, sí, claro que le conozco, se le iluminó la cara a Miller. Me enseñó todos los senderos cuando empecé a trabajar aquí. Es raro, pero en el buen sentido. Por cierto, le gusta la fotografía, como a mí. Una vez me enseñó sus fotos, solo paisajes, nada de gente. Mencionó al fotógrafo Ashdown. No, pero espera. Cuando empezó la búsqueda, Alan dijo algo extraño. Dijo que algunos fotógrafos alteraban el equilibrio natural, interferían demasiado. La última parada fue un bar local llamado el Grizzly, el único lugar de Winden donde los guardabosques y unos pocos turistas se reunían después del trabajo. El camarero, Gary Wilkins, de 45 años, conocía a todos los lugareños. Alan Reed rara vez viene por aquí, bebe cerveza y se sienta tranquilamente en un rincón. Nunca le he visto hablar con nadie más que con el viejo Tom Berkeley. ¿Quién es Tom Berkeley? Un cazador local que conoce estos bosques mejor que un GPS. Él y Alan están cortados por el mismo patrón. Ambos prefieren los árboles a las personas. El detective Pierce no tardó mucho en encontrar a Tom Berkeley, de 70 años. El viejo cazador vivía en una pequeña cabaña a 3 millas de Winden. Sí, se reunió con el detective en el porche, apoyado en un bastón de asta de ciervo. Alan Reed. Tom se rascó la barbilla barbuda, pensativo. Lo conozco desde que se mudó aquí. Es un solitario, pero un experto poco común en los bosques. ¿Sabes dónde vive? Al este de la vieja cantera, una pequeña casa en el bosque. Hay un viejo camino forestal que conduce a ella, probablemente cubierto de nieve ahora. Berkeley hizo una pausa, como si estuviera dudando, y luego añadió en voz más baja. Mira, Alan es extraño, pero no es un criminal. Solo está obsesionado con el orden. En el bosque, todos somos un poco raros. Solo que los árboles no creen que lo seamos. ¿Qué quieres decir con obsesionado con el orden? Pierce dio un paso adelante. Crea estas, ¿cómo decirlo? Composiciones en el bosque. Piedras, conos, ramas. Todo está dispuesto de forma perfectamente simétrica. Dice que restablece el equilibrio. Una vez golpeé accidentalmente una de sus creaciones con el pie. Pensé que iba a matarme con la mirada. Esta información hizo que el detective acelerara la investigación. Se puso en contacto con la oficina del sheriff y organizó un pequeño equipo para visitar la casa de Alan Reed. El 2 de enero de 2014, hacia las 10 de la mañana, 2 coches de policía sin luces ni sirenas se detuvieron ante una casa discreta en el bosque. Elena Ashdown insistió en estar presente, pero accedió a quedarse en el coche. Alan Reed recibió a los intrusos en la puerta como si los hubiera estado esperando. Se trataba de un hombre de unos 50 años, delgado, de ojos grises descoloridos y con la misma barba corta y gris que en la fotografía. Iba vestido con las habituales ropas de franela de un leñador, y el único detalle destacable era una vieja brújula colgada de una cuerda al cuello. Detective Pierce, oficina del sheriff del condado de Skamania, se presentó Pierce, mostrando su identificación. Tenemos algunas preguntas sobre un fotógrafo desaparecido, Bram Ashdown. Adelante, respondió Reed con voz llana, sin emoción. La casa por dentro era pequeña, pero increíblemente ordenada. Todo estaba en su lugar claramente definido. En la pared colgaba un mapa grande y detallado del bosque, salpicado de cientos de pequeñas marcas de colores. Estas son mis trampas, explicó Reed al notar el interés del detective. Cada una tiene su propia posición, cada una se supervisa a diario. En la pequeña habitación que hacía las veces de despacho, docenas de cubos de cristal idénticos se alineaban en una estantería. Dentro de cada uno, como piezas de museo, había insectos perfectamente conservados y dispuestos simétricamente. ¿Te acuerdas de Bram Ashdown?, preguntó Pierce,
intentando mantener un tono neutro. ¿El fotógrafo? Alan asintió. Sí, me encontré con él en el bosque el 2 de noviembre. Le di permiso para fotografiar en la zona protegida una semana antes. Usted fue la última persona que lo vio con vida. Tal vez, se encogió de hombros Reed. Intercambiamos algunas palabras sobre el tiempo. Parecía concentrado en su trabajo. No volví a verle. ¿Qué puede decirme de esta fotografía? El detective mostró una imagen de piedras y trampas dispuestas en un círculo perfecto. Alan Reed se quedó helado. Algo brilló en sus ojos. ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Resentimiento? Este es mi territorio privado. No tenía derecho a hacer fotos allí. ¿Qué estaba haciendo exactamente en estas fotos, señor Reed? Restaurando el orden, respondió, como si eso lo explicara todo. El bosque necesita equilibrio. Estoy ayudando. Tras un registro cortés pero no concluyente, Reed había dado permiso sin orden judicial. El detective Pierce abandonó la casa del guarda forestal. Elena esperó en el coche, apretando la cara contra la ventanilla. ¿Lo viste? No era una pregunta, sino una afirmación. Sí. ¿Lo hizo él? ¿Está implicado en la desaparición de mi hermano? No tenemos pruebas, respondió el detective con cautela, pero tenemos motivos para continuar la vigilancia. Antes de marcharse, Pierce se detuvo en la ferretería Sickle & Soshka, donde sabía que Alan Reed compraba sus trampas. El propietario, Jim Foster, reconoció el nombre de inmediato. Oh, Alan es un cliente habitual. Siempre compra el mismo modelo de trampa. Es muy exigente. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento? Jim se lo pensó. Hubo un incidente el año pasado. Trajo una trampa dañada, diciendo que alguien la había estropeado deliberadamente. Estaba muy enfadado. Nunca le había visto tan enfadado. Olena, que seguía revisando el archivo de su hermano en busca de más pistas, hizo un importante descubrimiento. Entre las muchas fotos, encontró otra tomada el día en que Bram fotografió accidentalmente la composición de Alan. En ella se veía a Bram pasar junto a las piedras ordenadas y golpear sin querer con el pie uno de los elementos centrales. La piedra ya estaba en otro lugar, rompiendo la perfecta simetría. Al fondo se veía la figura de Alan con una expresión de rabia no disimulada. Le odiaba por esto, susurró Elena, mostrando al detective el descubrimiento. Por un error accidental del que Bram ni siquiera se dio cuenta. No había pruebas directas, pero el panorama empezaba a perfilarse. El perfil psicológico de Alan Reed apuntaba a un hombre con trastorno obsesivo-compulsivo, obsesionado con las ideas de orden y simetría. Pondremos vigilancia, decidió Pierce. No le presionaremos, le daremos la oportunidad de cometer un error. Un motivo comenzó a surgir. Esa tarde, mientras estudiaba las fotos en la oficina de investigación temporal, el detective Pierce expuso una teoría ante su equipo y Olena. No se trata solo de un hombre con una rareza, dijo mientras exponía las fotos. Alan Reed es un hombre con un profundo trastorno mental. Para él, lo que a la mayoría de nosotros nos parecería insignificante, una piedra movida accidentalmente, parecía un insulto deliberado, un acto de vandalismo. Estudiaron dos imágenes del archivo de Bram. La primera captaba la impecable composición de Reed. Piedras, conos y trampas dispuestos en un círculo perfecto con precisión geométrica. La segunda imagen se tomó un momento después y mostraba el mismo patrón, pero con una piedra desplazada. Alan Reed entró accidentalmente en el encuadre, mirando la composición alterada con una expresión de rabia no disimulada. Para una persona con semejante trastorno equivale a destruir una obra de arte, explicó el psiquiatra visitante. No es solo una molestia, sino un ataque personal. Olena levantó la vista de las fotografías. ¿Pero por qué esperó un año? ¿Por qué no hizo algo enseguida? Quizá al principio no sabía quién era Bram, sugirió el detective. Solo cuando volvió a verle,
Cuando se expidió el permiso, se dio cuenta de que era el mismo fotógrafo. Al día siguiente, encontraron a un cazador que había visto una de las composiciones de Reed, Jake Thornton, un veterinario local, recordó el incidente. «Pensé que era una especie de instalación moderna», dijo. «Un día lo vi furioso por una rama rota que cayó sobre su creación. Gritaba al árbol como si lo hubiera hecho a propósito». Poco a poco, el cuadro fue tomando forma. Bram había destruido sin querer el orden perfecto de Alan hacía un año. Un año después, Alan reconoció al fotógrafo cuando reapareció en el bosque, y un error humano ordinario se convirtió en motivo de asesinato. «Lo peor», dijo el detective mirando las 1000 fotos idénticas del pino, «es lo que obligó a hacer a Bram. 1000 fotos idénticas. No fue solo asesinato, fue venganza. Destruiste mi simetría. Ahora voy a hacer que crees tu propia simetría monótona y sin sentido». El psiquiatra asintió. Para un fotógrafo cuyo arte era encontrar momentos únicos, esta era la ironía más cruel, una forma de tortura psicológica. Ahora, a los investigadores no les faltaba un motivo, pero sí pruebas directas y, lo peor de todo, no sabían dónde estaba el cuerpo de Bram. Los expertos policiales instalaron discretas cámaras de vigilancia alrededor de la casa de Reed y siguieron sus movimientos. El 6 de enero tuvieron suerte. Hacia medianoche, Alan salió de su casa con una pala y una pequeña bolsa. Regresó 2 horas más tarde, con aspecto cansado, y, lo más interesante, no puso la pala en su lugar habitual, sino unos centímetros a un lado. «Está preocupado», observó el agente de vigilancia. «Esto no parece una revisión rutinaria de la trampa. Estos paseos nocturnos se repetían cada pocos días. Siempre por la misma ruta, siempre con una pala». «Tenemos que revisar ese lugar», decidió el detective. «Pero primero necesitamos una orden judicial». El 9 de enero de 2014, a las 6 de la mañana, 4 coches de policía se detuvieron a 400 metros de la casa de Alan Reed. El detective Pierce llevaba en la mano una orden de registro obtenida la noche anterior. La orden judicial les permitía registrar no solo la casa del sospechoso, sino toda la zona circundante, incluida una sección de bosque a la que acudía habitualmente por la noche. Los agentes rodearon la casa. Alan Reed salió al porche sin esperar siquiera a que llamaran a la puerta. Parecía tranquilo, casi distante, mientras el detective leía la orden. «Le ayudaré a encontrar lo que busca», dijo en voz baja. «Pero por favor, tenga cuidado con mis cosas. Cada una tiene su sitio». Mientras los 2 agentes permanecían con Reed en la casa, Pierce y un equipo de forenses se dirigieron al bosque. Los rastreadores GPS colocados en los árboles durante la vigilancia indicaban un camino claro que el sospechoso había recorrido con regularidad. El rastro les condujo a un pequeño claro en cuyo centro se alzaba un viejo y extenso cedro. El suelo alrededor del árbol era llano, demasiado llano para ser suelo forestal natural. El detective observó que las hojas y ramas caídas estaban dispuestas en un orden extraño, en pequeños círculos concéntricos. «Aquí», dijo, señalando una zona a los pies del cedro. «Comprueba el suelo». El equipo de forenses trabajó metódicamente, retirando con cuidado la capa superior de tierra. 20 minutos después, sus palas golpearon algo duro. «Es una piedra», dijo uno de ellos, «y es demasiado plana para ser natural». Una vez despejada la zona, descubrieron una losa de piedra redonda, colocada a partir de piedras más pequeñas en un círculo perfecto. La losa estaba firmemente incrustada en el suelo y camuflada para parecer parte del paisaje natural. «Levántenla», ordenó Pierce. Cuando se movió la losa, se encontró una pequeña fosa bajo ella, pulcramente forrada con corteza. El cuerpo de Bram no estaba dentro, pero sí sus efectos personales: una cartera, un carnet de conducir, una brújula
y lo más importante, su cuaderno de bocetos. El detective sacó con cuidado el cuaderno impermeable. En la última página había un croquis del césped donde Bram había perturbado accidentalmente la composición de Alan Reed un año antes. Junto al dibujo estaban las coordenadas del lugar y una breve inscripción. Una interesante instalación en el bosque. Golpeé accidentalmente una piedra. Siento que he hecho algo mal. Él lo sabía, susurró Pierce. Bram sabía que había roto algo importante, pero no se dio cuenta de cuánto. Con el hallazgo de los efectos personales y el cuaderno, las pruebas eran suficientes para efectuar un arresto. Cuando el detective regresó a casa de Reed, este estaba sentado a la mesa, frotando tranquilamente su brújula antigua. «Ha encontrado el tesoro», dijo sin preguntar. «¿Dónde está el cuerpo de Bram Ashdown?», preguntó sin rodeos el detective. Alan Reed le miró con sus descoloridos ojos grises. «He restablecido el orden», respondió con calma. «Se ha convertido en parte del bosque, integrado en un ciclo perfecto». Cuando Alan Reed fue esposado y le leyeron sus derechos, no opuso resistencia. Solo cuando le llevaban fuera de la casa, se detuvo de repente y se volvió hacia el detective. «Hizo 1000 fotos perfectas», dijo con orgullo. «Perfectas en su igualdad. Fue mi mejor trabajo. Un equilibrio perfecto». En la oficina del sheriff, Reed se negó a contratar a un abogado. Durante el interrogatorio oficial, no dudó en contar toda la historia. «Destruyó mi composición hace un año. No se limitó a mover una piedra. Alteró el orden en el que había estado trabajando durante semanas. Supe que era él cuando lo volví a ver. La misma cámara, la misma chaqueta». ¿Qué pasó en el Pino Ponderosa? Le di la oportunidad de redimirse. 1000 tomas perfectas, idénticas. Al principio protestó. No entendía la belleza de la simetría. Pero con el tiempo lo entendió. Al final, no se resistió más. «¿Dónde está el cuerpo, Alan?». Reed sonrió, la primera muestra de emoción que había tenido. «Te lo diría, pero eso destruiría el orden perfecto que he creado. El cuerpo es parte de mi mayor composición, mi última obra». No dijo nada más, a pesar de las horas de interrogatorio. El juicio de Alan Reed comenzó el 13 de marzo de 2014. El juzgado del condado de Skamania, construido con vieja piedra oscura, presentaba un aspecto sombrío bajo unas nubes bajas que prometían nieve. Dentro, la sala estaba abarrotada. El caso había atraído la atención no solo de los lugareños, sino también de los medios de comunicación nacionales. Alan Reed estaba sentado en la mesa de la defensa, inmóvil, como tallado en madera. Se negó a vestir el atuendo naranja brillante de la prisión, optando en su lugar por un sencillo traje gris, perfectamente planchado. Su abogado de oficio apenas le dirigió la palabra. Reed dejó claro que no le interesaba defenderse. La fiscal del distrito, Diane Harris, de 50 años, presentó al jurado pruebas convincentes. Los efectos personales de Bram encontrados en un alijo bajo la losa de piedra, la detallada confesión de Reed, una serie de miles de fotografías idénticas que demostraban que Bram había actuado bajo coacción, y los resultados de los análisis del suelo bajo la losa de piedra, donde se encontraron restos de sangre de la víctima. «No se trata solo de un asesino», dijo Harris en su declaración inicial. «Están ante un hombre que se cree por encima de la vida humana, que cree que unas piedras colocadas simétricamente son más importantes que la existencia de otro ser humano». Los testimonios de guardas y vigilantes pintaron el retrato de un ermitaño obsesionado con el orden. Pero solo un psiquiatra, el Dr. Raymond Gower, fue capaz de explicar la profundidad de la perturbación de Reed. «El señor Reed padece una forma grave de trastorno obsesivo-compulsivo, complicada por delirios», dijo al jurado. En su mente, el bosque es un sistema que necesita estar constantemente equilibrado debido a su intervención personal. Percibe cualquier alteración de este sistema como una amenaza existencial.
Durante todo el proceso, Alan Reed permaneció sentado con absoluta calma, a veces asintiendo levemente, como si estuviera de acuerdo con las descripciones de sus actos. La única emoción que asomó a su rostro fue cuando el fiscal le mostró una fotografía de la piedra que había sido movida. Una sombra de dolor y rabia brilló en sus ojos apagados. El tercer día del juicio testificó Elena Ashdown. Llevó fotografías de su hermano, mostró su trabajo y explicó su filosofía de la fotografía. Ver la singularidad en cada momento de la naturaleza. Cuando describió lo tortuoso que debía de ser para él verse obligado a fotografiar el mismo objeto 1000 veces, muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Bram creía que la luz nunca se repite 2 veces, dijo con voz temblorosa. Conseguir que hiciera las mismas fotos era como conseguir que un músico tocara la misma nota durante horas. Alan Reed la miró fijamente, sin apartar la vista, no con lástima ni remordimiento, sino con la misma fría apreciación con la que un entomólogo examina un insecto bajo el cristal. El quinto día del juicio, Reed pidió inesperadamente la palabra. La juez Margaret Williams, una mujer de 60 y tantos años y mirada severa, accedió a regañadientes. Reed se levantó. Por primera vez en todo el juicio, su voz no era tranquila y monótona, sino alta y apasionada. «No lo entendéis», empezó, mirando alrededor de la sala. «No podéis entender la perfección. El bosque es un sistema, tan preciso como un mecanismo de relojería. Cada elemento tiene su lugar. Yo solo mantengo este orden, restauro el equilibrio». Se volvió hacia el jurado. No harían lo mismo si alguien entrara en su casa y la perturbara deliberadamente. Ashdown destruyó mi trabajo. Semanas de perfecta colocación de cada piedra, cada cono. Todo se arruinó con un paso descuidado. Su rostro cambió de repente, sus labios se curvaron en lo que parecía una sonrisa. Pero le di la oportunidad de redimirse. 1000 tiros perfectos. Al final, lo entendió. Lo vi en sus ojos. Al final, se dio cuenta de la belleza del orden. El juez interrumpió su discurso. Pidió a Reed que se sentara. Obedeció, pero sus ojos ardían con un fuego fanático, como si por fin hubiera cumplido su misión de hacer llegar su mensaje al mundo. El jurado tardó solo 6 horas en emitir su veredicto. Alan Reed fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Durante la sentencia, la juez Williams no contuvo su desprecio. «Señor Reed ha acabado con la vida de un hombre cuyo delito fue simplemente mover una roca por accidente. Su obsesión por el orden no justifica esta crueldad. El tribunal le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Reed aceptó la sentencia con la misma tranquilidad que había mostrado durante todo el juicio. Solo cuando lo conducían fuera de la sala, giró la cabeza y miró por la ventana, desde donde podía ver el bosque. En esa mirada se mezclaban la añoranza y una extraña satisfacción. El cuerpo de Bram Ashdown nunca fue encontrado. Alan Reed se negó a revelar el lugar del entierro, alegando que perturbar la última composición destruiría el equilibrio perfecto. 3 meses después del juicio, Helen Ashdown instaló un banco conmemorativo en la linde del bosque, cerca del sendero Winden. La placa de bronce reza: «A Bram Ashdown, que vio la singularidad en cada rayo de luz». El pino ponderosa, cerca del cual Bram pasó las últimas horas de su vida, sigue en pie en el linde del bosque. Los turistas a veces se fotografían cerca de él sin conocer su historia. Los lugareños siempre pasan junto al árbol con silencioso respeto. Algunos dejan pequeñas piedras en el suelo cerca del tronco, no en patrones o simetría, sino en un orden natural y caótico. Y en las profundidades del bosque, tal vez haya una más, la última composición de Alan Reed. Un sistema perfectamente equilibrado de ramas, piedras y restos humanos que nadie perturbará jamás. Un lugar donde el silencio del bosque guarda el secreto de la creación más perfecta, más aterradora,
de un guardabosques loco.